el sermón, como cuando fallaba la tele. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles. Estoy un poquito resfriado, así que me disculpan si no puedo bramar como los profetas antiguos o los de las calles, sino que voy a hablar un poco despacio, pero vamos a ir paso a paso. Va a parecer más clase que sermón, ¿ya? ¿Alguien ha calculado cuánto falta para el cambio de mando? ¿No? Algunos no quieren ni saber de eso. Y miren, les traigo un poco de recuento de fechas. El 14 de diciembre hubo segunda vuelta de elecciones presidenciales y ganó un nuevo candidato, un nuevo presidente. 15 de enero comenzó a nombrar los primeros miembros de su gabinete. Ayer, 7 de febrero, fue un día muy importante para esta transición, porque se nombraron subsecretarios y delegados presidenciales en gran número. Y el 11 de marzo, en una ceremonia que se realizará en la ciudad más importante de Chile, ¿cierto?, en el Congreso Nacional de Valparaíso, habrá ante diputados, senadores, integrantes del gobierno anterior, del gobierno nuevo, representantes de gobiernos extranjeros, invitados, y a través de la televisión tú y yo estaremos mirando el traspaso de la piocha de O'Higgins de un expresidente a un nuevo presidente. Es un momento solemne encabezado por el presidente del Senado. Pero lo que quiero invitarles a revisar en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación del pueblo de Dios, es un momento mucho más grande, sin desmerecer nuestro traspaso presidencial, pero un momento histórico del pueblo de Dios en que hubo un cambio tan importante como la salida del pueblo de Israel de Egipto, como la llegada de ellos a la tierra de Canaán, como cualquiera de estos eventos tremendamente importantes que a menudo no lo estudiamos tanto. Así que los invito a revisar estos salmos y con estos salmos su trasfondo histórico y su gramática, que es un estudio bíblico con todas las características, ¿ya? El salmo que leímos, el 85, y el paralelo, el 126, son salmos de lo que se llama el regreso del pueblo de Israel a la tierra. Revisemos un poco de qué se trata este regreso a la tierra. Vamos, si alguien tiene la Biblia, a Jeremías 25. Durante el 7º siglo antes de Cristo, Jeremías advirtió lo siguiente en los versículos 8 y 9. Dice: por eso así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan sobre todo los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra las naciones vecinas, y los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina. Entonces estaba el pueblo de Israel instalado y se profetiza con nombre y apellido quién va a ser el invasor, para que no digan que fue un evento fortuito, sino que el cumplimiento de una profecía. Y este Nabucodonosor los llevó a la tierra de Babilonia, a la tribu de Judá del sur, los llevó y los raptó, los tuvo ahí en cautiverio y como siervos. ¿Y cómo fue esa estadía en Babilonia? Bueno, el Salmo 137 nos cuenta, dice el salmista: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedíamos que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierda su destreza. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Los judíos realmente piadosos sabían que el cumplimiento de las profecías de la nación, el servicio a través de los sacrificios del templo, todo tenía que estar en Jerusalén, en Israel.
Y el año 537 por decreto de Ciro el Grande. Ciro fue un emperador, hubo una invasión del ejército medo-persa a Babilonia. Ellos sacaron a Nabucodonosor, sus descendientes en realidad, sacaron a los babilonios y quedaron ellos en el poder y dijeron: el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra, ¿ya? Y se produce este gran evento relatado principalmente en el libro de Esdras. Vamos a Esdras 3, los que tienen Biblia, y que nos cuenta esta mezcla de emociones. No es simplemente que había una alegría pura, es una mezcla de emociones. Se mezcla una alegría por el retorno, que es lo que el Salmo 126 reflejaba, este sueño hecho realidad, pero también una tristeza por la patria en ruinas. Está nada más que escombros, y ese desastre les recuerda el juicio de Dios. Mira, veamos en Esdras 3, 12 al 13. En esos versículos se mezclan los gritos de alegría por haber llegado ahí con los llantos de los viejos que lloraban de pena. ¿Y por qué lloraban los viejos? Porque se acordaban de la gloria que había allí, de su tierra, de su ciudad, pero sobre todo del templo de Salomón. Ya, ese es más o menos el trasfondo de este salmo, ya que es uno de los salmos de el regreso. Este salmo nos enseña a meditar incorporando lo que hace el salmista, que es recordar las pasadas bendiciones cuando fueron elegidos. También nos enseña a analizar nuestro presente y proyectar el futuro. ¿Ya? Hemos hecho un análisis histórico, ahora vamos a un análisis textual. No es nada complicado, vamos a ver. Van a tener sí que recordar la gramática del colegio. Los más antiguos tuvimos el ramo de castellano. Y los más jóvenes no saben lo que es. Eso es lenguaje y comunicación. Entonces, si tomamos el Salmo 85 y miramos, esto es un análisis gramatical muy básico, no tienen que ir al hebreo para analizar. Veamos los verbos que están en el Salmo. Del versículo 1 al 3, dice, ¿qué verbo es el primero que encontramos? Dice, sido, tú has sido ¿qué? Bondadoso. Al restaurar a Jacob. Está recordando. En pasado también, versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo el furor. Contuviste el ardor de tu ira. Es un perdón, es un recuerdo del momento en que el pueblo de Dios fue perdonado para que el furor de Dios fuera contenido, no cayera sobre ellos. Y aquí podemos ver una realidad espiritual también en los cristianos, ¿cierto? Todos los que confesamos a Cristo en un momento, en algún momento aceptamos su perdón por su sacrificio en la cruz y fuimos perdonados. Y podemos decir junto con el salmista, fuiste bondadoso, nos restauraste, nos perdonaste, nos cubriste nuestros pecados, depusiste tu furor y contuviste tu ira. ¿Ya? Lo que estaba haciendo el salmista es recordar misericordias pasadas. Y al momento del encuentro con esta ciudad en ruinas, con este juicio del Señor, empieza a hablar en tiempo presente. Una realidad espiritual y una realidad histórica, ¿cierto? Del 4 al 7 empieza a hablar en tiempo presente. Dice, el primer verbo, restáuranos. Una petición. Pon fin a tu disgusto. Pregunta, ¿vas a estar enojado con nosotros? ¿Vas a seguir aislado por todas las generaciones? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu gran amor, concédenos tu salvación. En presente
Y esto nos recuerda y se aplica a nosotros porque nuestra realidad presente es que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados de la ira del Señor, pero en el presente tenemos que seguir pidiendo restauración, pidiendo que el enojo del Señor no caiga sobre nosotros. Tenemos que pedir que nos dé su vida y su gran amor y su salvación. Así está orando el salmista. Y fíjense cómo se responde en su mente, cómo el Señor le responde a su solicitud. Dice los versículos 8 y 9. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Si se fijan, los primeros versículos 1, 2 y 3 parecen contradecirse con los que están del 4 al 7, porque dice, contuviste tu furor y tu ira. Sin embargo, el versículo 6 dice, ¿vas a estar enojado con nosotros para siempre? Esa aparente contradicción no lo es tal, porque es un viaje al pasado, un viaje al presente, y en el presente se responde. Es como que, como decían los abuelos, le cae la teja. Le cae la teja, es la metáfora de que te cae una teja de un techo que pesa como 2 kilos y se te ordenan los pensamientos con ese golpe. Entonces él dice, voy a escuchar lo que el Señor Dios dice. Es como que se le ocurre, oye, voy a escuchar lo que el Señor Dios dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles para que no se vuelvan a la necedad, o sea, una santidad. Y el versículo 9 dice, muy cercano está para salvar a los que le temen. Salvación. Él recuerda de su salvación y dice, para establecer su gloria en nuestra tierra. Entonces, Él mismo prometió que iba a establecer su gloria en la tierra. Él se toma de las propias promesas del Señor. Él simplemente escucha. Se abre para escuchar. Es lo que nos dice Romanos 10, 17. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Y cómo aplicamos esto? Lo que fue para nosotros el perdón en el pasado, debemos actualizarlo. Siempre tenemos que, en nuestro avance de la vida cristiana, necesariamente tenemos que avanzar a través de pedir perdón, recordar sus promesas, recordar su salvación. No es simplemente que nos quedamos con los logros, con el perdón de cuando aceptamos al Señor y fuimos perdonados y fuimos libertos del juicio, sino que en el presente es una lucha, es un clamor continuo de recordar sus promesas, de recordar sus bendiciones. Y el Salmo 85 pasa finalmente a el futuro. Me acuerdo que el hermano Ignacio siempre nos pedía un título. Entonces, el título de este sermón yo quise titularlo Volver al futuro. ¿Por qué? Porque volvemos a este salmo que nos recuerda el futuro. Y es un maravilloso ejercicio de meditación, ¿ya? De que nuestra mente vaya a los distintos momentos de la salvación. Y fíjense lo que dice el versículo 10 al 13, que es de cierta manera poético, descubriendo lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuál va a ser esta tierra? Recordemos que estamos frente a las ruinas de Jerusalén. Hay que reconstruir todo. El salmista está orando, está diciendo, tú nos fuiste misericordioso, pero también nos juzgaste. ¿Hasta cuándo va a durar este juicio? Su mente viaja al futuro proféticamente. No tenemos tiempo para citar a todos los profetas, pero muchas veces los profetas en este tiempo que el pueblo estaba en Babilonia, profetizaban el regreso a la tierra, pero también decían, y Dios va a reinar para siempre. ¿Cómo es eso? Un regreso y un reino para siempre. Esto está en muchos pasajes maravillosos de los profetas y este es uno de ellos. Miren el resultado del salmista de escuchar la voz de Dios. Dice, versículo 10, hay un encuentro glorioso. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán, la justicia y la paz. Son atributos del Rey Jesús que se manifiestan en nuestra salvación, pero serán una realidad constante y eterna en el reino. Dice
De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Se nos muestra esta realidad en el libro de Apocalipsis. En el versículo 21, versículo 1, dice: después vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Dios dará este bienestar. Él usa estos términos, tierra y cielo, pero de alguna manera son como una sombra de los nuevos cielos, la nueva tierra que viene. Es como usar el mismo término para algo que va a ser, pero no va a ser. Esto es como un pantallazo, un vistazo solamente, una sombra de lo que viene. Y es para que tengamos una idea de la plenitud que viene. En el versículo 13 dice: la justicia será el heraldo y preparará el camino para sus pasos. Dios dará bienestar. En el mismo capítulo 22 de Apocalipsis se describe que el árbol de la vida produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Se puede traducir para la salvación de las naciones. Así que ya no habrán más tratamientos médicos, ni esos gastos, ni doctor Simi, ni Cruz Verde. Todo estará en estos árboles que nos nutrirán, nos darán salud, nos darán todo lo que necesitamos y nos darán felicidad. El Salmo 85 describe entonces a Israel después del exilio, en su encuentro con la tierra devastada, y se proyecta el futuro a una restauración plena, espectacular, infinita. Como les decía, este ejercicio de ir al pasado, a nuestra primera salvación, a nuestra realidad presente y al futuro, es algo que se nos sugiere en el Salmo, que es un ejercicio espiritual de meditación, ¿ya? Nuestra meditación como cristianos no es tipo yoga, no es poner la mente en blanco, no es mirarnos del ombligo haciendo un sonido prolongado, sino que es este ejercicio de ver cómo se aplican las verdades de la Biblia en nosotros. Y se nos ha prometido una esperanza que es cierta, que es un futuro glorioso, que es nuestra futura nación celestial, el reino de Dios y de Cristo. Yo les decía al principio que estamos en un momento de transición, que es una pequeña transición comparado con este momento dramático de la historia de Israel, ¿cierto? Como cristianos chilenos en este periodo de transición, nosotros queremos lo mejor para nuestro país, pero tenemos que recordar que tenemos deberes especiales y una identidad especial. En Filipenses 3, 20 y 21 se nos dice de nuestra identidad especial. Somos ciudadanos del cielo, desde donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él va a renovar todas las cosas. Ese es el cambio de gobierno que nosotros esperamos realmente. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice: el amor y la verdad se encontrarán en ese momento. Se besarán la justicia y la paz en ese momento. De la tierra brotará la verdad, no solamente choclo y uvas y paltas, sino que brotará la verdad. Del cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y preparará el camino para sus pasos. Así que mientras estemos aquí, los gobiernos que tengamos son de paso, nos gusten o no. Hoy día se usa mucho el ¿te gusta o no? Y como que eso es como la ley. No me gusta, sí me gusta. En el tiempo que se escribió en la carta, no podías decir me gusta, no me gusta este gobernante. Nadie votó por el Nerón, que quemó a los cristianos. Nadie votó por Herodes, que mató a todos los niños de Belén buscando matar a Jesús. Y hizo un montón de atrocidades que cuenta la historia. Mató a su esposa, mató a su familia, porque temía que le quiten el poder. Entonces a esos personajes nefastos nadie los eligió, ¿ya? Y había que orar por ellos. Ese era el mandamiento. Dice 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, acciones de gracias por todos, por los reyes y todas las autoridades, para que tengamos
paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. ¿Y por qué tenemos que orar por ellos? Porque tengamos paz, para que tengamos, como dice aquí, una vida devota y digna, para que no nos moleste nuestra devoción, nuestra vida de iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra nacionalidad está en el cielo. Aquí somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra identidad como chilenos es... No dejamos de ser chilenos, no somos ángeles del cielo por estar en la iglesia, por estar en la fe, pero sí tenemos que saber que esta es una identidad pasajera. Y volviendo al Salmo, y hagamos el siguiente ejercicio. ¿Estás seguro de que la bondad de Dios, su restauración del pecado, se aplican realmente sobre ti? ¿Estás seguro de que estás perdonado, como dice el Salmo? ¿De que tus pecados están cubiertos? ¿De que estás seguro de que Dios depuso su ira contra ti? Si es así, haz este ejercicio que sugiere los versículos 4 al 6. Ora continuamente por restauración, porque la ira de Dios se aparte de ti, por tener nueva vida que se renueva constantemente, porque su amor y su salvación esté en nuestra vida. Y si lo hacemos así, pidamos decir al Señor, voy a escuchar, decidamos decir, voy a escuchar lo que el Señor dice, voy a escuchar sus promesas, para no volverme a la necedad. Es un elemento, un ejercicio espiritual de santidad. Él está cercano para salvar a los que le temen, para establecer su gloria. Esta gloria que está prometida en el Antiguo Testamento a los judíos, una restauración que en su momento prometía la restauración del pueblo en su tierra. Hoy día está accesible para nosotros, pero en un futuro que no sabemos el día ni la hora, pero en el momento que el Señor decida, Él puede venir o Él puede llevarnos después de la muerte y nos puede reunir en esa realidad. Así que te invito a considerar, ¿son estas realidades verdades en tu vida? Y si es así, paciencia. Este es un camino que a veces tiene dificultades, pero hay que ponerlas en perspectiva. En todo demos gloria a Dios, en todo tenemos que reconocerlo, porque nuestro fin será un futuro glorioso con Él. Amén. Oremos. Señor, te pido que estas realidades se hagan propias de nuestra vida, Señor. Que tu perdón, que tu maravillosa misericordia, que tu justicia, que es perfecta, no se haga justicia en nosotros, sino que aceptemos esa justicia que tú pusiste sobre Cristo, ese castigo. Que reconozcamos la lucha contra el pecado, que han muerto cosas dentro de nosotros con tu salvación, pero el pecado sigue allí, esperando el momento de tomar nuestra vida, de arruinar nuestra vida. Te pedimos que seamos exitosos en esa lucha, que tu Espíritu sea el que vean las personas, mostremos esa realidad en nosotros, esa transformación. ¿Para qué? Para esperar esa gloriosa venida tuya, para esperar esa gloriosa ciudad donde tú vas a reinar, donde te alabaremos por siempre y para siempre, donde la justicia y la paz se besan. Te pedimos, Señor, paciencia, te pedimos que nos animemos los unos a los otros esperando ese momento, en el nombre de Jesús. Amén.